Lista. Pues muchas gracias por estar aquí, Annalie. Gracias por colaborar con Mujeres Icónicas en Medicina. Este es el espacio que estamos creando juntas para todas y especialmente para ti, para que nos puedas platicar un poquito más sobre qué es lo que tú haces, específicamente cuál es tu historial, tus experiencias, de dónde surgen tus ideas, ¿verdad? Y me gustaría preguntarte, para que todas te conozcan un poco más, quién es Analí? ¿Y quién es Analí en el sentido de dos aspectos? Me gustaría preguntarte, ¿quién eres tú como normalmente nos presentamos? ¿Sabes? Ujú. Bueno, sí, soy mujer, mexicana, etcétera, etcétera. Eres doctora y todos estos, toda tu experiencia laboral, ¿verdad? Profesional. Y la otra es, te quiero preguntar, ¿quién es Analí sin estos títulos? ¿Quién es Analí quitando de lado todas estas como etiquetas sociales para conocerte un poquito más? Ay, muchas gracias. Me siento especial la creación de un espacio así. Y muy interesante esta pregunta. Justo en esta semana descargué, ay, ¿cómo se llama? Notion. Y dije, bueno, es que como que tengo todo disperso. Y entonces en las plantillas que me recomendaba ChatGPT, me agregaba, ¿no? Como pediatría, bla, bla. Y dije, órale, si hago muchas cosas. Como en como espectro o abanico, ¿no? De facetas y de etapas y demás, porque si bien generalmente como la forma rápida, ¿no? De presentarme es, soy pediatra, soy feminista, soy médica holística, ¿no? O sea, creo que ahí como que engloba mucho de lo que se pueda, es fácil de entender, siento yo. Pero haciendo mis carpetas para guardar material, videos, audios y demás, eh, pues también estoy participando como perita en juicios orales, ¿no? Y muy curioso porque pude como lograr que confluyera mi trabajo que yo también ya llevaba y que ahora también ofrezco, energético, ¿no? Y también una pediatría más integral, donde no nada más me enfoco en la salud del niño, sino también pregunto por la mamá, porque entra mi otra como faceta, ¿no? Que es feminista, que mucho tiempo me costó, pero que cada vez fui observando que era pues más necesario, ¿no? Eh, Ponernos como un paciente diferente y no solo como todo lo que ya existe considerado en estudios de hombres y que entonces no sabríamos cómo respondía un paciente, una paciente mujer, ¿no? Y aparte, pues es el desarrollar una marca, ¿no? O un proyecto. Claro. Entonces, haciendo como esta estructura, ¿no? De todo lo que voy haciendo y creando, creo que en la parte física básica, ¿no? De pacientes o personas cuando me presento, sí sería, o como yo lo menciono, como médica holística, ¿no? Y justo esta pregunta de qué hay más allá, ¿no? De quitando el título, quitando, no sé, género, quitando así, ¿no? Sí tengo un rol de hija, de pareja, etcétera, pero ¿qué hay más allá? Y recuerdo mucho que mencionaban, porque eso lo empecé a escuchar o a cuestionarme en algún curso que tomé, mencionaban a Deepak Chopra que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y yo decía, ay, qué bonito se escucha, ¿no? Pero como que no, pues, no lo sentía, ¿no? Pasó el tiempo y actualmente sí es como balancear un poco en el de ni subirme a un punto de jerarquía de yo soy la que sabe, pero sí desde este reconocimiento de yo ya pasé por todo esto y te puedo compartir y te puedo guiar, ¿no? Al final. Mm. Entonces, creo que el irme aceptando como un ser
que aporte para sanar, que guíe en el camino a otras mujeres, es lo que como que va resonando allí. Qué bonito. Gracias por compartirlo. Porque a veces siento que, no sé, sobre todo en el rubro médico, siento que mucho se dice sobre los doctores se sienten más, ¿no? Los doctores se sienten que saben todo. Y muchas veces siento también resueno mucho con lo que comentas, que no nos validamos, ¿no? En nuestra experiencia y no nada más como el conocimiento que hemos aprendido a lo largo de la carrera, ¿verdad? Que son muchos años de estudio y tal, la especialidad y la experiencia con los pacientes, pero también tu experiencia de vida, ¿verdad? Ujú, Y dentro de tu experiencia de vida, de lo que yo conozco de ti por este camino que hemos tenido a lo largo de la creación de la colaboración con otras mujeres, ¿no? Las mujeres en medicina, que agradezco mucho tu participación y creo que ha sido algo muy, muy enriquecedor para todas estas meditaciones de memorias uterinas específicamente. Y pienso en las memorias uterinas, ¿no? Y primero te quiero preguntar, antes de entrar en el caminito de las memorias uterinas, meditación y esta parte más integrativa, porque me gustaría que nos explicaras más qué es la medicina holística y qué es la medicina integrativa. Pero, ¿qué es lo que te llevó a estudiar pediatría? mm. Eh, es curioso porque cuando me pasaba, ¿no? Que cuando preguntaban, ¿por qué estudiaste medicina? ¿Qué te trajo, ¿no? A la carrera de medicina. Y pues no faltaban los testimonios de, es que vi, no sé, morir a alguien, es que un familiar grave. Y en mi caso, medicina fue como el siguiente paso, ¿no? O sea, yo no, sí tengo familiares médicos, pero lejanos porque no viven en Ciudad de México. Mi familia nuclear, que es con quien siempre viví, nadie es médico. Entonces no tenía como tal un referente médico, pero para mí era como, pues sí, yo, medicina, ¿no? Eh, no hubo un tal cual por qué. Sin embargo, en pediatría, yo estaba en el servicio social de medicina general y lo hice en una comunidad en Guanajuato, pero sí me sentí que es algo a lo que actualmente justo hago mucha referencia, ¿no? Y en muchos lados lo mencionamos, el escucharte, prestar atención a las sensaciones, porque en el servicio social yo, pues sí me sentía con esa satisfacción cada que un paciente, independientemente de la edad o el problema, mejorara. Pero me acuerdo mucho que había un niño, yo creo como unos 5 años, 4 o 5 años, y llegó por dolor abdominal, pero yo estaba en, no sé si darle algo o no darle algo, porque qué tal si es apendicitis y qué va a pasar con ese niño, y entonces lo cité. Recuerdo que no recuerdo si al día siguiente o máximo 2 días. Y cuando regresó, con lo básico que le receté en ese momento, el niño ya estaba jugando. Entonces, para mí fue como sentirme tan llenita, ¿no? De, ay, otra vez ya está haciendo él, ¿no? Ya está riendo, ya está jugando. Y creo que allí fue como el máximo clic que pude tener con los niños, porque a partir de allí es justo lo que yo siempre, como lo que representan para mí los niños y las niñas, ¿no? Esta parte juguetona, de asombro, Mm, de simplicidad, se puede decir, ¿no? O sea, de que no se complican como nosotros y que justo, pues es lo que me ayudaba a sobrevivir en las guardias, ¿no? Los niños con los que podía platicar, con los que podía jugar, con los que se les ocurría algo. Y yo, modo zombie, pero pues me divertía con los niños. Entonces, pediatría empezó allí y creo que lo preguntaste al principio, como este camino hacia las terapias holísticas. Em, siento que, bueno, tal vez iba a decir muchos, pero no sé si muchos. Muchas de las personas, al menos de lo que está como llegando a mi realidad al final, que estén acercándose a otro tipo de medicina, solo medicamento farmacológico,
o la medicina en hospitales, ¿no? La medicina convencional, fue porque ya no había como una respuesta a su síntoma. Y en mi caso fue la presencia de los fibroadenomas mamarios. No tenía como tal algo de riesgo para ubicación, calcificaciones, otra vez está presente, otra vez biopsia, otra vez mastografía. Y yo decía, pero pues estoy llevando las indicaciones, no fumo, no tal cosa, ¿no? O sea, una vida siendo médico, pero dentro de lo más saludable posible. Saludable, claro. Ajá. Pero no había como algo más, ¿no? O sea, ¿es esta la línea que te vea gineco para clínicos? Bueno, tu ultrasonido, tu mastografía. No, sí está raro, mejor biopsia. Entonces ya llevaba 3 biopsias. Wow, Súper molesto, sí. Y yo decía, pero es que ¿por qué? Y ahí empezó, ¿no? Esta pregunta de ¿qué más hay? Y allí fue como el inicio de, eh, llegó a mi vida, ni siquiera recuerdo de qué persona o de dónde, el libro de Luis Hay, de Tú puedes sanar tu vida, y me hizo bastante sentido con el síntoma que yo tenía y esta como raíz emocional, ¿no? Y yo dije, de inicio un poco dudosa, pero como que allí se sembró la semilla de que hay algo más, ¿no? Y ahorita entonces, cuando yo empecé a compartir, sí trato como de mencionar es que no es que esté mal una u otra, ¿no? Al final, esto que estamos mencionando, o sea, somos claro, seres integrales y entre tantas capas o entre tantas facetas y entre tantos cuerpos, ¿no? Que tenemos, pues la medicina convencional sí atenderá, obviamente, nunca demeritando, porque una urgencia, pues tal vez no podremos hacer algo como una meditación, pero a la par podemos estar también haciendo nuestro autocuidado con yoga, meditaciones, etcétera, sin descuidar nuestra parte física en la medicina convencional. claro, Entonces, en mi caso, así fue el camino como el buscar algo más que la medicina convencional ya no estaba resolviendo. claro, hace todo el sentido. Y qué curioso que lo mencionas, porque nuevamente oyendo a la medicina convencional, ¿no? A la medicina que nosotras estudiamos. O sea, ¿qué es la medicina? Que naturalmente se está enseñando, ¿no? Ujú, En las universidades hoy en día. Pero hay muchos libros, ¿no? Hay mucha ciencia detrás de todo lo que no es específicamente los medicamentos, no es específicamente el tratamiento em, de este tipo, ¿no? O sea, medicamentos, además pastillas, además no tratar de raíz, ¿no? No ir a la raíz específicamente una condición, ¿no? ujú. ¿Y qué es eso que encontraste debajo de esta condición? ¿Cuál era la raíz emocional o cómo es que resonó contigo? Claro, en ese tiempo, pues sí, mi 2015 fue muy caótico porque estaba, tenía una pareja de 3 años, pero diríamos ahora no vi las banderas rojas, ¿no? Entonces, entre controlador y medio pasivo-agresivo y cosillas ahí que hasta después fui observando. Entonces, justo ese 2015 yo ya estaba como el de, ay, no, ya, esta relación ya no da para más, pero él caía en pues se trató bien, ¿no? Y cómo, si somos como, ¿no? Y nuestros planes, y bueno. Y por otro lado hubo, pues este tema de salud. Entonces, no es por hablar mal de los colegas, ¿verdad? Pero como en todos lados siempre hay alguien que sea más empático y Claro, quien quizás no. Entonces, me acuerdo que la primera vez que detectaron los fibroadenomas, el ginecólogo, muy casual, me dijo, bueno, pero si no, no te preocupes, doctora, pues que te quiten la mama y después te pones un implante. Y yo, "Ay, no, si no es me quito un barrito, ¿no? Me quito un claro. lunar, Me y cortó aún el así, cabello. sí, sí, me quedé en shock porque dije, no sé cómo responder a esto, no sé cómo tomarlo para empezar. Y desde ahí fue como ¿no? Como este desagradable del cuerpo a que, pues, es lo que hay porque es lo que conozco y, pues, por aquí tengo que seguir, aunque siento que no me están tratando bien. Mm, Y, ya que, pues, ya avancé en este protocolo y demás, y justo en el libro lo que bueno, con esta pareja
habíamos tenido como ciertas, no peleas, pero yo ya desconfiaba un poco, ¿no? De la lealtad. Entonces, en mi cabeza estaba este pensamiento de: "No, es que seguramente no sé qué, pero a mí bien que me exige, pero a mí bien que no sé qué". Entonces, estaba un poco con esta confrontación de pensamientos y sentimientos entre qué tanto era, pues, algo irreal mío que estaba yo creando y qué tanto realmente, pues, él no era como en esta relación tan sana. Cuando leo el libro, menciona que los fibroadenomas mamarios, la causa raíz es esta rumiación de ideas con peleas de exparejas o pareja actual. Y Oh. yo, ¿qué? O sea, completamente resonó el mensaje con tu situación en ese momento. ¡Wow! Sí, sí, Lo que porque aparte muy curioso, necesitabas. justo, yo desde ese momento yo no lo sabía, hasta ahora lo hago más consciente, pues yo pedía señales, yo decía, es que esta famosa frase en mi época de poca autoestima, ¿qué tal si ya después nadie me hace caso, no? Uf, Y entonces yo decía: "Ay, no, es que, pues, él es profesionista, tal, tal, tal", ¿no? es un buen Una tipo. señal, ajá, es una señal, pues, de que por aquí no, ¿no? Mm, Y no recuerdo, surgió otra cosa menos, evidente, y cuando leí el libro y dije: interesante", porque sí, era como, sí, muy dirigido casi a mí. Yo claro. ya estaba en terapia desde un poco antes de que cortáramos, pero sí este mensaje, aunque como buena médica, en mi mente fue: "No creo", ¿no? No. Seguramente, pues, es que, claro, la formación del fibroadenoma, y yo tenía antecedentes, y otra vez mi mente era como: "Pero no hay alguien con cáncer, pero no tienes tal otros factores, pero no esto No otro". fumó. Claro. Ajá. Y entonces, me costó un poco, pero sí, fue a partir de que, pues sí, coincidió el mensaje de este libro, Del que libro. es un poco de biodescodificación, y, después yo empecé justo a ir aceptando que no es que esté mal la medicina que aprendí durante años, pero que no es lo único, ¿no? Claro. Sí, claro, no es que esté mal. Y precisamente siento que a veces etiquetar, ¿no? En gran Ujú, parte, muchas cosas, hasta incluso nuestra propia identidad, ¿verdad? A veces nos, mm, como que te meten en una caja, ¿sabes? En una cajita que dices, bueno, esto debe de ser algo bueno o malo, ¿verdad? Y en realidad es como las cosas son, ¿verdad? Y habrá muchas personas a quienes les resuene la idea, ¿no? A quienes lean algo como tú, como a mí me pasó también con libros o terapia o lo que sea, y que digas, claro, eso me hace sentido y es a veces esta conexión y esta aceptación de tu propia intuición, ¿no? Como que tu cuerpo te ujú, está ujú, hablando a veces. Tu cuerpo es una forma en como yo siento que las enfermedades, entre comillas enfermedades, ujú, porque siento que son meramente condiciones, ¿verdad? Como manifestaciones ujú, corporales de creencias, de, en este caso, conflictos o esas rumiaciones internas, ¿no? Que no te dejaban estar bien, ¿no? O sea, ahí como encapsuladas, ¿no? En alguna parte de tu cuerpo y eso es súper interesante y poder también abrir a la idea, ¿no? De abrirnos a la idea de que hay más allá, que también puede ujú, ser cierto, puede ser ujú, válido, ¿no? Y, ¿y qué es lo que pasó después? ¿Cómo te sí, adentraste en las meditaciones? ¿Cómo es que lo trataste? justo, qué curioso, iba a eso, porque la última vez que porque fue una biopsia del lado izquierdo, después una bilateral, ¿no? Del lado izquierdo, derecho. Ay, fueron 4 entonces. Después una del lado derecho y la última que fue el lado izquierdo, que yo dije: "No, ya, no puede ser". A partir de la tercera es que yo empecé, ¿no? Con ya, algo más. Pero muy curioso porque, yo estaba rentando en, pues ya, ¿no? En ese tiempo con un roomie y ya no estaba con esta persona, pero ya me acordé. Así como hay personas que cantan en el baño, pues yo seguía rumiando pensamientos en el baño. Ujú. Entonces,
recuerdo que una vez bañándome, mi mente empezó como el de, es que, o sea, no tanto así como desgraciado, pero sí fue de, es que él, no sé qué, y ahora ya no confío. Y bueno, en otro momento, otra vez, ¿no? Un pensamiento de, ahora ya no culpar, ahora, bueno, es que yo también era responsable de tal cosa. Y entonces ahora me empezaba a sentir mal yo porque decía, Mm, ¿cómo permitirla? Bueno, fue muy sí, interesante porque en ese lapso de días, o sea, ni siquiera fue como ese año, no. En ese lapso de días que yo estaba con este pensamiento, ya no había tenido fibroadenomas que requirieran otra vez mastografía. ok. Era como de, están estos, miren esto, la ubicación no hay problema, sigue con tu exploración y dentro de un año te damos cita, ¿no? Ya llevaba 2 años así. Para esto, regresando al escenario de yo pensando en el baño, pensamientos no agradables además, en esos días tenía consulta y me detectaron otra vez un fibroadenoma de 2,5 centímetros y me dijeron, esa vez fue la segunda que había calcificaciones, entonces ya era como doble alerta y, y yo dije, ¿cómo es que por pensar cosas se muestre en mi cuerpo, ¿no? Claro, Y fue a partir de ahí donde yo dije, ya me voy a meter de lleno en esto, porque, pues sí, o sea, era como muy evidente, ¿no? Primero el mensaje del libro, cuando corté con esta relación, fue cuando estuve muy bien esos 2 años, pero cuando apareció, creo que empecé a salir con otra persona y yo estaba en esto como más alerta, ajá, sí, y entonces estaba piense y piense, pero pensando entre juzgarme, entre regañarme y entre culpar al otro también, y que aparecieran otra vez los fibroenomas, me acuerdo que cuando, pues ya, tuve que llevar otra vez protocolo, y yo dije, no, esta es la última, la última, esta es la mm, última. Y entonces empecé a aprender varias cosas, ¿no? Un poco de Reiki, bueno, no un poco. Me quedé en nivel 1 de Reiki. No hago Reiki como tal, pero conozco algunos símbolos y me gusta mucho también. Ángeles, meditaciones, etcétera. Y justo con las meditaciones fue como lo que más me ayudó a yo como salirme, por así decirlo, y ser como más observadora. Entonces, o sea, me costó obviamente, ¿no? Pero como que ya podía cacharme mis pensamientos. Y entonces cuando volví a pasar esto de, es que me mandó un correo que decía, no te deseo nada malo, pero ojalá no te caigas de un edificio, una cosa así bien rara, trágica. Y entonces empezaba, ¿no? Y yo decía, no, ya, ¿no? Respiraba, me ocupaba en lo que estaba y ya. Pero fue justo la meditación como que la herramienta en mí me ayudó como a seguir sanando, ¿no? Porque al final entendí hasta ese momento que mis pensamientos pues sí tienen impacto en mi cuerpo, ¿no? Obviamente en mis muchísimo. emociones y demás, ajá, cosa que en medicina, pues igual con tu experiencia, pues no nos enseñan, ¿no? Exacto. Sí, 100% es algo que, bueno, yo no lo conocía hasta que empecé a tener mis experiencias propias, ¿no? Personales. Y es esta parte en donde dices tú, bueno, no es que todo tenga que, no es que todo lo malo, nuevamente vamos a etiquetarlo, ¿no? Pero no es que algo tenga que pasar para enseñarte algo, ¿no? Como para que pases por ello y entonces tengas que aprender tu lección. No, ¿sabes? Es como, ¿cómo es que las cosas pasan? ¿Cómo es que a veces es este despertar, ¿verdad? Y esta conciencia, este chip, de repente una lucecita que se prende y te dice, oye, puede ser por esto, claro. Si yo solita estoy pensando las cosas que me pasan, ¿verdad? Entonces, qué poderosa es la mente, ¿no? Y ahora la neurociencia lo ha estudiado desde hace mucho tiempo. em, claro, religiones o algunas culturas, ¿verdad? Hablan de la meditación en muchos lugares, ¿no? Y es como, qué increíble, ¿eh? Y qué coincidencia que es una práctica medicinal, vamos a llamarle, un ritual de sanación, de conexión con tu paz. Ujú. ¿Y esto Y cómo te impactó? O sea, cómo es que comenzaste a meditar o quién te enseñó a meditar?
justo son como esas coincidencias, porque en un hospital trabajando justo consulta normal, ¿no? De pediatría, eh, yo ya había estado con esto de, sí, ya no voy a estar pensando en eso, voy a reenfocarme, sigo leyendo, etcétera, ¿no? Pero casualmente había una chica, representante de un laboratorio, y entre la plática, no recuerdo cómo fue, que me pasó el contacto de alguien más. Creo que otro representante, me imagino. La verdad es que ahorita no me acuerdo porque fue la única vez que tuve contacto con esa persona. Entonces, yo no conocía a la chica más que en el hospital cuando nos visitaba. Ella me pasó el contacto de otra persona que menos conocía porque no iba al hospital. Bueno, esta persona, un señor, me escribe como de, soy este tal, ¿no? Me pasó su contacto, ¿no? Porque yo le dije, sí, pásale mi contacto. Ujú. Supongo que buscó un medicamento, la verdad no me acuerdo. Entonces él me contactó normal, como, o sea, por lo que sí yo buscaba. Y ya al final no se pudo, ¿no? Creo que ya no lo necesitaba o ya no me lo consiguió. El punto es que por el medicamento, que era el motivo principal, no fue el contacto. Ujú. Me escribió, no sé, semanas después. Dijo, oiga, doctora, em, conozco a, no me acuerdo, tal maestra o algo así, que va a dar un taller de meditación y estoy invitando personas. Y yo, bueno, como que se había aplicado mucho en esta búsqueda del medicamento que yo me sentí un poco en deuda, ¿no? Ok. Nunca había estado, nunca nada. Lo único que Ajá. había tenido era el libro de Luis Hay. Yo seguía trabajando, yo en mi vida normal de médico, ¿no? Ujú. Para esto, el taller era me acuerdo muchísimo, eso sí, viernes, 8 de la noche. Insurgente Sur, yo vivía un poco al norte, entonces, bueno, Ciudad de México es medio caótica, viernes. Mm. Aparte de esa ocasión yo estaba en mi ciclo menstrual, entonces tenía cólico. Uy. Y sí, en el camino yo iba, ¿para qué? Dije que sí, vengo con dolor, como película, lloviendo, hay tráfico, no puede ser, así para mí era como todo mal, ¿no? Sí, sí. Pero ya iba como muy avanzada. Ay, no, y aparte el tráfico de verdad estaba horrible, entonces ni para regresarme. Me Entonces imagino, sí. llegué, bueno, a pocas personas les he contado, porque digo, van a decir, ¿esta qué se fuma? Porque en el taller, esta persona, me acuerdo mucho, que, o sea, su forma de explicar esta parte espiritual, energética y como, algo así lo mencionó como la edad o la etapa que estábamos viviendo como humanidad dentro del planeta. Eso era en el 2015-16 más o menos. Entonces me acuerdo que dijo, estábamos en una etapa como de adolescencia y de excesos. Ahora estamos entrando en la edad adulta, donde vamos a ver cada vez que somos más responsables y más conscientes de cuidar, de tal, ¿no? Y pone el ejemplo del reciclaje. Y yo decía, pues es muy básico. Entonces para mí era como de, o sea, gracias, pero pues es como muy básico. Empezamos la práctica. El mantra fue Om Mani Padme Hum, que según yo es como súper conocido, que yo en ese momento no conocía. Hubo un momento en ¿Y el qué, que literal, te puedo interrumpir para que nos digas qué significa o qué no recuerdo significado así la tiene? definición, completa, pero tiene que ver con sabiduría, pero como al servicio del amor, ¿ok? Ah, qué bonito. Entonces, cuando nos lo explicó, yo dije, ay, qué bonito, ¿no? O sea, como que yo empezaba con lo que iba avanzando en su explicación a decir, eso me gusta, esto me interesa. Cuando empezamos la práctica, cierren los ojos, lo demás, yo me desconecté y con mis ojos cerrados, me veía a mí desde afuera, ¿no? Entonces yo estaba, ay, no sé, en mi vista, viéndome a mí sentada, viendo a las personas sentadas, eran como las 9 de la noche y el lugar en mi visualización estaba súper iluminado Mm. y muy, muy bonito y muy curioso porque como si hubiéramos tenido de un lado un vitral hacia la playa porque entraba el aire, así, no, yo, ya, en otro Wow. mundo, ¿no? Ujú. Entonces, por momentos mi mente fue como, ¿qué está pasando? ¿De dónde llega esta imagen, no? ¿Cómo me estoy viendo yo allí? Nos regresó, yo sentí que había sido muchísimo tiempo
y había sido una práctica creo que de 15 minutos, ya no tenía cólico y yo así como muy relajada, un poco como sacada de onda, ¿no? No sabiendo qué había pasado Ajá. y ya. Entonces para mí fue como, ah, la meditación me ayuda a quitar cólicos. O sea, a nadie le conté de lo que yo percibí, porque justo dije, ni siquiera entiendo yo, y si me preguntan van a decir, hay algo te dieron, ¿no? Entonces, no lo voy a contar. Te dormiste y estabas soñando. Ándale, sí, 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 ándale, sí. Cuando pasó el tiempo, pues lo mismo que este momento, ¿no? Coincidían cosas y entonces de repente ya veía letreros de, no sé, pláticas sobre budismo, beneficios de la meditación, iba al centro budista porque casualmente iba por esa calle y vi el letrero y yo, ¿a poco tenemos un centro budista aquí en Ciudad de México? Bueno, yo no sabía hasta ese momento, ahora ya sé que hay más y así. Pero creo que fue como regresar a mi primer contacto y de este momento, ¿no? Y decir, es que somos más con cuerpo físico, ¿no? Y de ahí empezó. Se reafirmó lo que leíste, ¿no? En el libro. Sí, Hay sí, sí. más allá del cuerpo físico. Bueno, habitamos un cuerpo físico, ¿verdad? Exacto, ¿Y qué, exacto. y qué, qué es lo que pasó que comenzaste a integrarlo en tu práctica médica? ¿Cómo es que ha sido ese camino? Mm, Fue yo creo un poco en el grupo de doctoras que veía que como, sí, muchas mujeres expresando aparte de infidelidades, que yo decía, oye, es que también nos falta mucho trabajar en eso, ¿no? Muchísimo, Pero bueno, sí. en la parte física, que decían, es que sí soy doctora, pero ya fui con tal, 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 no hay diagnóstico. Ya hice esto, 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 no mejoró tal. Ujú. Y como yo fui en esto de Reiki, meditaciones, budismo y demás, y yo una vez hice una prueba, dije a ver si es cierto que tanta energía, o sea, no, después dije, ay, yo poniendo en duda, pero pues era parte de mi método experimental. Claro, Cortaba frutas, como una manzana, y entonces a una mitad sí le daba como esta energía sanadora y a la otra no, y se oxidaba más la que no. Entonces eran cosillas que para mí necesitaba ver y decir, es que sí funciona. Y entonces en el grupo me metí a un curso de terapeuta holística porque dije, creo que podría tal vez aprender más para mí. Hasta ahí estaba. Necesitaba yo pues práctica porque nos pedían para darnos el certificado, pues X, ¿no? Prácticas. Y entonces en el grupo de doctoras comenté, necesito, estoy aprendiendo tal curso, soy pediatra, pero también me está gustando esto porque en mi beneficio, porque en mi cuerpo me benefició para, tal, ¿no? Eh, Sin costo, porque es parte de mi práctica, voy a dar sesiones. Y como que allí fue como el, aquí es a donde puedo poner al servicio lo que yo estoy aprendiendo y que fácilmente se me está facilitando más bien, ¿no? Esta habilidad. claro. Entonces sí, de ahí fue como empezar a quitarle como el miedo a integrar ambas medicinas Ujú. y al ver que sí les ayudaba, pues más bien seguirlo compartiendo. 100%. Esta parte de la validación, de la comprobación, sobre todo siendo científicas, ¿sabes? Es algo que he encontrado mucho, muchas mujeres me han dicho, bueno, mujeres, hombres también, doctores, que me han comentado como, es que yo he tenido estas experiencias, es que yo creo que hay algo más allá de la medicina, pero como no está comprobado, me da miedo hablar de esto o no creo que la gente lo quiera, ¿sabes? Y entonces es como, qué bonito el camino que tu propio ser te va creando, ¿sabes? Como a veces lo Mm, pienso un poco como es nuestra propia persona desde el futuro, ¿sabes? Como llevándonos por la guía, es así como camina por aquí, ¿no? Y eso que te da emoción, eso que te expande y que dices, ay, sí, se siente bien eso, me resonó eso. Lees un libro o lees cualquier cosa y dices, ah, claro, hace sentido, ¿no?
practicar claro. la terapia de energía, ¿no? Reiki o cualquier terapia energética. Y Mm, eso que hiciste me parece súper sorprendente, ¿no? O sea, de comprobarlo a través de cosas tan simples. No tiene que ser mm, algo tan complicado, ¿no? Y cómo también hablan sobre las plantas, ¿no? Hay experimentos con las mm, plantas también, de háblale bonito a una planta, acaríciala, no nada más es el agua, ¿verdad? Pero trátala con amor. Y esos claro. experimentos, ¿no? Que demuestran cómo los frutos crecen más grandes, más frondosas, cuando se tratan con amor, con cariño, con empatía, ¿no? Y es esa energía que siento que nuestro propio cuerpo amerita, ¿no? Muchas veces. Mm, ah, sí, sí. Y fíjate, esto de validación me recuerda cuando hice esta publicación de em, quién le gustaría, ¿no? Recibir una terapia. Hubo muchos comentarios, porque hasta guardé la captura de pantalla, no sé, más de 60 que yo dije, ¿en serio? Y otra vez, ¿no? La mente impostora así de, ay, pues porque es gratis, ¿no? Y luego dije, no, o sea, que así como es el grupo, hubieran dicho, ay, ¿eso qué? No sé, estamos en un grupo de doctoras, ¿cómo está mencionando estas cosas? Pero no, o sea, estaban abiertas y al contrario, para mi sorpresa, sí lo buscaban. Entonces, esto también fue una validación y como bien dices, ¿no? Para mi ser, porque estamos acostumbradas a lo tangible, a lo medible, a Ujú. lo que yo pueda palpar para que pueda decir Exacto, que sí y que sí funciona. exacto. Pero estar viendo estas caritas de, ay, es que estas, por ejemplo, últimas meditaciones de vi a mi ancestra, sentí calorcito, ya no tengo tanto dolor, cosas así, ¿no? Entonces, la verdad es que muy enriquecedor y yo la más feliz. Sí, está llevándote por el buen camino. Estás yendo por el Sí, buen camino. Qué gracias. bonito que hagas esto. Y ahora con Mujeres Icónicas en Medicina nació esta idea, ¿no? De memorias uterinas. Y esa parte también fue muy bonita para mí, el poder contactarte a través de este mismo grupo, ¿no? Las redes sociales y todo lo que hace el Internet es mágico. Y encontrar con quienes resuenas, ¿no? Entonces, poder establecer esta colaboración contigo en donde pudiéramos conectarnos con otras mujeres, ¿no? Y llevar tu práctica, ¿no? De tu experiencia personal, tu experiencia médica, pero sobre todo esta emoción, ¿sabes? De saber que a ti te sirvió, que tú pasaste por eso y quererla compartir con otras personas. Y por eso muchas gracias. Mm, Y quiero preguntarte hablando de memorias uterinas, ¿cómo es que nació Memorias Uterinas y cómo es que mm, em, ujú, despertó en ti la creación de esta masterclass? sí. Es interesante porque creo que, bueno, sabemos que la forma en la que se criaba y en la que se permitía ser mujer antes, pues era mucho más limitada, ¿no? Sin atacar tampoco a los hombres, simplemente mencionar socialmente la estructura donde también a ellos no se les permite ser libres, pero bueno, hablando de nosotras, porque somos mujeres, ya les tocará a los hombres hacer espacios también. Sí empezaba a identificar que tenía mucha relación con mamá y abuela, ¿no? Entonces, de inicio yo decía, claro, pues es que, pues sí es esperado, ¿no? Como cualquier enfermedad, como cualquier padecimiento o condición. Sin embargo, era como algo constante cuando yo hacía meditaciones, esta como percepción desde el útero, como, no lo quise como si emanara, atraía mi atención, ¿no? Entonces yo al principio no sabía cómo interpretar y simplemente era como,
esperemos que también te disminuya tu cólico, ¿no? Porque era lo que a mí me había pasado. Entonces, al principio yo me limitaba un poco a los síntomas nada más. Y conforme fue avanzando y me fui dando cuenta que atraía mucho mi atención como por algo, ¿no? Observar que algo había en el útero de la mujer con la que yo estuviera haciendo la sesión. Y fue que entonces cambié un poco la forma en la que daba las sesiones individuales. Porque antes hacía casi una historia clínica, ¿no? Como, ¿y desde cuándo te duele? ¿Y desde qué tratamiento y demás? Ok. Entonces avancé o lo modifiqué a saber cómo era la relación, eh, bueno, más que como la relación con mamá, qué había presentado emocionalmente mamá y Mm. con respecto a la maternidad. Uf. Y entonces, no, bueno, allí había como todo un mundo nuevo porque entonces yo decía, ah, hoy ahora es mucha información y ahora no sé qué hacer. Pero igual me dejaba llevar porque aparecían imágenes, palabras, y yo, a prueba y error, les decía: "Oye, de casualidad, tal", ¿no? No sé, la imagen de una casa color tal. Y yo, no sé, de 10 mujeres, yo creo que como 8 me confirmaban, y me dicen: "Ah, sí, ahí es donde vive mi abuelita. Ah, sí, ahí es donde, no sé, las flores amarillas y tal cosa". Entonces yo decía, okey, la conexión que tenemos, aunque sea a distancia con el celular o la compu, sí se está logrando. Y entonces, justo para, cuando me contactaste, yo dije: "Ay, qué bonito que haya más doctoras que estén en este camino donde también están abiertas a aprender y además a compartirlo y nutrir a más mujeres". Y pues fue lo primero que me llegó, ¿no? El creo que va a haber, así fue mi pensamiento, creo que va a haber muchas mujeres que necesiten ir sanando algo con las mujeres de su árbol genealógico. Mm. Y entonces, fue justo ese título, ¿no? De cómo mencionar linaje femenino, no me encantaba la palabra, y pues regresé, ¿no? Pues claro, el útero es lo que siempre ha estado ahí. Bueno, no siempre, pero muchas veces se ha mostrado. Y eso, ¿sí? Como, creo que fue un poco anclar otra vez la parte energética y física. Wow. Wow, Sí. sí, o sea, es que me hace todo el sentido y es algo que normalmente no preguntamos, ¿no? En las historias clínicas, bueno, sí preguntamos como qué antecedentes de X enfermedad y tal y tal y tal, ¿verdad? Para saber cuáles son las Mm, condiciones que puedes heredar y que no sé qué, pero en realidad va más allá de eso, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las cosas, y no nada más las cosas menos positivas, ¿verdad? Como que han ujú, pasado, claro. cuál es esa energía, porque muchas veces también Ujú, siento que en el rubro como espiritual, ¿no? Estamos como a veces tratando de buscar cuál es lo erróneo, qué es eso que heredamos que tenemos que arreglar, ¿no? Y entonces es como, oye, ¿y qué tal que vemos qué es eso que te heredaron de poder? O sea, ¿qué es eso? ¿Cuántas generaciones atrás, 7 generaciones atrás, de las mujeres que lucharon, de las mujeres que hablaron, de las mujeres que abrieron la voz al voto, que fueron a hacer una revolución, ¿no? O cualquier cosa, o simplemente que trataron de salir de una relación que no era, ¿sabes? Y son ese tipo de cosas que me parece increíble porque tú lo mencionaste así en las meditaciones, en la masterclass de memorias uterinas. Y no nada más ubicar nuestra mente, ¿no? En un concepto como de hay que sanar algo, pero también recuperar todo eso bueno y poderoso que nos dejaron, ¿verdad? claro, Toda esa sí, sí. energía, canalizarla a través del útero, a través del cervix. Y es esta parte que platicábamos ya anteriormente, es el útero es el portal, ¿verdad? El cervix es el portal, es un canal energético. Entonces es como, ¿cuántas veces generaciones previas, todas y todos pasamos por un canal, por un portal? La vida nace a través de ese portal, ¿no? O sea, qué increíble es el cuerpo humano, qué increíble es el útero y el cervix. Es súper Sí. poderoso. Me acuerdo mucho esa referencia que mencionaste de el cérvix como ese portal, algo que tal vez no es visible, pero inmenso, Como el ¿no? universo, ¿verdad? Como los hoyos negros del Sí, universo. sí, justo me encanta eso. Sí.
Y otra pregunta que es que tengo aquí mis anotaciones para hacerte Ajá. unas preguntas. ¿Qué ha cambiado en ti como mujer y como doctora desde que conectaste con tu centro de sabiduría, con el útero específicamente? Em, Uno, y retomando esto que mencionabas, porque yo hasta hace poco también dije, así como yo me estaba achacando que me habían heredado heridas, pues también habilidades, también poderes, también fortaleza, también sabiduría, etcétera. Entonces, eso es algo que me ayudó mucho porque como que, justo como en medicina, ¿no? Nos enfocamos a antecedentes patológicos, de la familia patológicos también, ¿no? Y entonces era únicamente como tener presente solo lo negativo, ¿no? Entonces, con este camino, pues sí, dije, ok, somos al final dualidades, entonces así como llegar a la herida, pero también está llegando el don y también me habrá recibirlo, ¿no? Y yo creo que de lo más valioso es que pude tener una mejor relación con mis papás. No tenía la mejor relación con mis papás, Ok, pero aunque nunca intencioné trabajar relación con papás, porque en algún momento lo hice en terapia, pero con todo ese trabajo ya los veía diferentes, ¿no? O sea, ya más que, o sea, como que en lo mental entendía como el de, ay, pues es que ellos estuvieron en otra época, ¿cómo no te va, claro, cómo te van a dar herramientas que ellos no tuvieron, etcétera? claro. Lo seguía dejando como en lo mental de, ok, sí lo entiendo, pero me sigue doliendo. Hasta que avancé y dije, oh, ya, ahora sí, ya entendí. Y Mm, fue como interiorizarlo. Y sí, o sea, pude mejorar justo la relación con mi papá y ya falleció hace unos años. Y ahorita con mi mamá, que igual todavía de repente como que me costaban ciertos pues, aspectos de la personalidad de cada quien, pero de unos años, yo creo que no tanto como año y medio, dos a la fecha, como que ya la visito sin el tengo que visitarla, ya me toca ir a verla, es que hoy tengo que ayudarle, ¿no? Así era de repente como esa sensación de pesar y ujú, entraba la culpa, de oye, pero mm. es tu mamá, ¿cómo te está pesando? Entonces Uy, era como mal para mí también, porque entonces yo no quería, pero tenía que, pero entonces, ¿cómo es que me siento culpable? Bueno, recientemente definitivamente por todo esto de meditación y holístico, sí cambió porque aparte me reflejaba, ¿no? Con las personas con las que yo también hiciera la sesión. mm, Siempre hay algo, ¿no? Bien decimos que pues al final sí somos espejo y si no es por pareja, es por infancia, es por papás, es por trabajo y es muy curioso porque luego hasta en las fechas de nacimiento y yo, interesante. estamos conectados, ¿no? Sí, 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 Estamos todos totalmente. conectados. Ay, se me hace un tema increíble, esto de cómo poder sanar nuestra relación con nuestros padres, cómo poderles a ellos ayudar también a sanar con sus padres, ¿no? Porque esto que dijiste es clave, o sea, enfocarnos en por qué, ¿no? Como esta parte más del dolor, que obviamente es parte de, ¿verdad? Duele y claramente duele y es válido doler, es una emoción, es parte del ser humano, ¿verdad? Pero ¿cómo poder sanar esta relación, este vínculo energético que no sabemos desde dónde viene, ¿verdad? Porque tampoco Ujú, sabemos qué es lo que ellos vivieron, tampoco a ellos les enseñaron, porque su ujú, mamá tampoco sabía cómo enseñarles. Y eso es lo que a nosotros nos pasó, ¿verdad? Entonces es como, ok, verlo desde, como tú hablabas, ¿no? Una ujú. parte, una perspectiva más de observación y menos de vivencia de yo estoy aquí, pobre de mí, es que es yo no sé qué, ¿verdad? Pero más como, a ver, haciéndome un poquito hacia afuera, ¿cómo puedo entender esta situación, ¿verdad? ¿Cómo poder ver a las personas y a nuestros padres en este caso como un programa que aprendieron, ¿sabes? No es la persona, eso no hace a mis padres, a mi madre, pero es el programa que aprendió, porque es el sistema que colectivamente estamos viviendo, ¿verdad? Ujú, ujú, Y a veces esta parte de nos corresponde a nosotras, a una generación o a las que siguen, ¿verdad? Y a las que siguen,
empezar a hacer estos cambios, ¿verdad? Y vernos con más empatía y con más compasión, más entendimiento de ese espejo, ¿verdad? De nosotras mismas y de nuestros padres, de nuestras relaciones. Qué bonito que hayas podido hacer este trabajo con tus padres. O sea, de verdad, creo que esto es algo que todos, todas deberíamos de aprovechar, ¿verdad? Porque es posible hacerlo y te quiero compartir algo que tampoco te había platicado, que mi madre, mi mamá estuvo en la meditación que hiciste de memorias que nos ¡Oh, diste a de memorias poco! genuinas, ¿sí? Entonces fue una energía súper fuerte, en donde yo le dije, yo no sé muy bien, ella, bueno, ha meditado antes, pero tampoco es como que sea una práctica muy rutinaria. Y ese día me dijo, quiero estar aquí contigo, quiero estar aquí. Ujú. Y yo dije, wow, es que esto le va a llegar a mi abuela y seguramente a no sé cuántas más arriba, ¿verdad? Y fue hermoso, hermoso ver cómo se estaba pensando, mi mamá en este momento está meditando con nosotras al mismo Ay, qué bonito. tiempo. Ella está lejos, yo estoy en Nueva Zelanda, ella está en México, pero la sentí tan cerquita. De verdad, muchas gracias. Fue hermoso vernos como con un listón, ¿sabes? En donde un listón rojo brillante, donde nos estábamos agarrando yo, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, ¿sabes? Como tú lo planteaste en la meditación, en un círculo, alrededor del fuego. Fue tan bonito, tan liberador y de verdad como con una conexión que siento que nos ha cambiado muchísimo a mi madre y a mí. Así que Ay, qué muchas bonito. gracias, muchas gracias. Sí, y ese creo que es algo, Analí, que no sé cuántas doctoras, ¿verdad? O cuántas personas han tenido la oportunidad de hacer este tipo de trabajos, pero siento que tú estás como en el punto, ¿sabes? Con la experiencia, con la voz, ¿sabes? Tú eres ese canal, ¿sabes? Y en serio es como un honor poder estar contigo, un honor poder ser parte de tus meditaciones. Espero que muchas mujeres más lleguen a ti porque es muy valioso todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Carla, por tus palabras, porque em, sí es intentar mantener los pies en la tierra, ¿no? De cómo yo logro, con lo que les mencioné, lo que ellas me están contando, ¿no? Entonces, de repente, no me lo creo, de repente, obviamente me llega a mi corazoncito y digo, ay, qué bonito que también les puedo ayudar, como también previamente me estuvo ayudando a mí todo este trabajo. Muchas gracias, Carla. Claro que Porque sí. también este espacio, eh, creo que te comentaba que cuando había hecho otras meditaciones, sí se conectaban, pero no sé, entre 5 a 10 máximo, porque también yo era como medir qué tanto podía sostener la energía Mm, y yo decía, "Ah, bueno, fueron 9, fueron 5, fueron 11, así". Pero la vez que hicimos pues, sí, la colaboración para Memorias Uterinas en Mujeres Icónicas en Medicina, fueron, según yo, más de 20. sí, sí. No sé Y cuántas fueron. sí, más las que no se pudieron meter por el tema de tecnología y todo esto que estamos aprendiendo a manejar todavía, ¿verdad? Sí, 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 Ah, fueron muchas personas. sí. Y sí me sorprendió porque dije, ¿cómo es que en conjunto podemos expandir aún más? ¿No? Porque de repente en medicina es como, uy, no, dos otorrinos, pues uno le va a quitar los pacientes al otro, ¿no? Dos pediatras en un mismo lugar, no, pues Es tampoco, cierto, ¿no? Otra especialidad diferente o es, subespecialidad, ¿no? sí. Y entonces eh, es como muy enriquecedor que no hay competencia, o sea, al final es cada quien está viviendo su historia, cada quien tiene sus herramientas. eh, Todavía no conozco todo tu camino, entonces espero que también ya compartas tus libros que te marcaron para empezar Sí. y trabajar juntas, que es algo que yo pedía, pero no sabía cómo pedirlo. Simplemente decía, "Ay, coincida con otra mujer que también esté en este mundo", ¿no? Y poder ir creciendo y a lo mejor lo que ella ya sabe, me lo comparta, lo que yo ya sé, se lo comparto. Y es justo, ¿no? Ese nutrir el camino de las dos. Mm. Uy, sí, eso me encanta, el nutrir el camino de las dos y de Sí, todas, sí, sí, me encanta. sí, Y eso es algo primordial, ¿sabes? Creo que como mujeres, seamos honestas, como mujeres siento ujú, que socialmente
de alguna manera existe mucha competencia todavía y en el rubro médico todavía más, ¿no? Es un rubro todavía muy patriarcal, es un rubro muy jerárquico, es un rubro en donde las mujeres no logran, no todas, no digo que 100%, pero es más difícil como mujeres Ujú, poder destacar, ¿no? En el rubro, sobre todo de algunas áreas, ¿no? Quirúrgicas, etcétera, etcétera. ujú, Y ujú, aquí estamos, creo que, recordando, ¿no? Recordando nuestra esencia y como tú dices, expandirla, ¿no? O sea, poder aprender. Yo estoy aprendiendo mucho de ti, de todas las que estamos en la comunidad, de ujú, todas las personas ujú. con las que comparto conversaciones, palabras y todo, ¿verdad? Al final es energía lo que compartimos. Oye, y hablando de energía, ¿cómo es que mantienes tu energía? Porque es, Bueno, contienes fíjate mucha que energía. eh, tú igual, ¿no? Ir aprendiendo porque había días en los que yo creo que tengo un TDA no diagnosticado. Entonces, me escribían, ¿no? Cuando empezaba a mencionar de las sesiones gratis, y yo decía: "No, sí, es que si no las veo ahorita ya no se va a poder", y entonces quería agendar como muchas por día. Y ahí me di cuenta que si agendo o si empiezo antes de las 9 de la mañana sesiones, me siento agotada en el transcurso de la tarde. Y después de las 9 de la noche, igual, ya no puedo dormir. Ujú, No, y es como, no porque me quede con energía, sino como despierta, cansada, pero no puedo dormir. Entonces fui así, ¿no? Como midiendo en qué tantas personas, en qué horario. Hubo semanas, pocas, pero que diario agendaba algunas y también ya el miércoles ya me sentía agotada. Entonces, pues era regresar como el de, a ver qué tengo que hacer, tomar agua, salir a tomar el sol, ujú. sacudirme, respirar. Y sí, yo también ahí, pues sí, trabajando en la energía. Claro. Entonces, eso es algo que podrías como recomendarle a las Mm, personas en general para conservar su energía o cómo poder restablecerla, ¿no? ujú. Por ejemplo, cuando hacemos las meditaciones, en parte esa es la intención del agua, este medio con otras dimensiones, pero también como terminar de asentar, ¿no? Energía y emociones. Y no, yo sugeriría como este tipo de como protección o limpia justo cuando se trabaja con más personas. En teoría, como las meditaciones grupales, cada quien está en su visualización. Em, a cada una le pido que se visualice dentro de una esfera o de su lugar seguro y al final hacemos corte de lazos energéticos. No tendrían que quedar con algún malestar, pero justo por eso al terminar, pues siempre les pregunto, aunque no todas participan, pero justo yo, creo, según yo, siempre lo hago de decirles, oigan, pero no tienen ningún malestar, alguien que tenga dolor de cabeza, pesadez, que si bien respetar que no comparta cómo se experimentó la meditación, pero sí yo saber qué sensaciones para justo esto, ¿no? Ah, entonces toma más agua, entonces haz respiraciones, entonces sacúdete. Ujú, Sí, más bien lo hago cuando pues me lo expresa, claro, pero podría ser como una recomendación agregarla para que nadie se quede con algo de más, ¿no? claro, sí. Porque incluso, o sea, cuando tú, esto sería padre hablar en otro momento de cómo proteger nuestra energía, Ujú, ¿verdad? Porque eso es un tema inmenso, inmenso y bueno, lo del campo electromagnético y todo este aspecto cuántico, ¿verdad? De cómo ujú, protegernos y sí, ciertamente vamos a las cosas como simples, ¿no? Creo que el agua es un factor que mencionaste como yo creo de los principales, ¿no? Yo creo que lo has mencionado ya varias ujú, veces en tus sí, pláticas. La naturaleza, ¿no? Y la mm, naturaleza y conexión con la tierra, que esa es otra. Porque muchas personas son más, o sí será que hay personas más sensibles que otras en tu experiencia, ¿en que perciban cosas o en qué? energéticamente, como que, sí, como que puedan drenar un poco más Absor- su energía o absorber energía de otras personas. Yo creo que sí, y por eso es importante siempre como
Busca tu guía de confianza, ¿no? Como esa persona que al final te contenga, Mm, porque, pues sí pasa, ¿no? Por ejemplo, me han dicho en otras meditaciones, es que yo vi la figura de un hombre que tiene un sombrero, pero pues en mis ancestros nadie usaba, ¿no? ujú, Y entonces con ella en específico ya le escribo, ¿no? Como el de haz tal y tal y tal, básicamente de inicio ok, esto mismo, de sí, sacúdete, respira, no sé qué, agradece y devuelve a quien pertenece, ¿no? claro, esto es Sería súper como algo importante. básico. Ujú. Oye, qué genial que también das ese seguimiento, porque digo, una cosa es hacerlo en grupo, ¿verdad? Pero imagino que, como todo, las consultas que damos como doctoras, pues siempre son uno a Ujú. uno, ¿no? O sea, entonces es como esta energía de la atención y todo, pero además increíble que puedas personalizar las meditaciones, que puedas personalizar el camino de cada persona, ¿no? O sea, porque pues claramente tienen intenciones diferentes, van contigo por cuestiones distintas, ¿verdad? Y el seguimiento es algo muy bonito. Fíjate, es algo muy interesante esto que mencionas de intenciones diferentes porque en alguna meditación, el año pasado fue cuando más sesiones grupales gratuitas di, y entonces como que ya nos ubicábamos, ¿no? Y había una chica, la verdad es que ni siquiera sé de qué parte de México es, pero ahí coincidíamos porque pues yo lo publicaba en redes y bueno, el punto es que yo veía que movía las manos, pero me daba la sensación o sea, que no era como estrictamente voluntario. Y entonces al final, o sea, yo pregunto siempre cómo se sintieron, no sé qué, alguien que quiera compartir. Al final, yo le escribí a ella, le dije, oye, observé que, tal, ¿no? Me dijo, sí, me ha pasado antes, bla, bla, bla. Dije, es que a mí me dio la sensación que es más bien porque de tus manos puedes crear, no sé a qué te dediques, pero te sugeriría que lo intenciones, ¿no? Si sea comida, sea pintura, sea escritora, lo que sea, pero que lo intenciones. Me dijo, ay, qué curioso, porque ella hace trajes de baño. Y me dijo, cuando estamos vendiendo, cuando vende la otra chica, pues normal, ¿no? Tu traje, que buscas, que talla, ya. Dice, pero cuando están conmigo, pues entre que yo les digo, pero ¿para qué lo quieres? ¿Pero en qué fecha vas a ir? Dice, como que lo hago más individualizado Ujú. y se vende, ¿no? Y es diferente. Y le dije, pero los trajes de baño, ¿los fabrican ustedes? Bueno, ¿los elaboran o los compran o como, no? O sea, son como, ajá, como de otra marca que los revendan o algo Ajá. parecido. Entonces, ellos los confeccionan. Ah, Dije, wow. ay, pues sí. Sí. Dije, allí está como esta energía de tus manos para la creación. Ajá, entonces la verdad es que súper enriquecedor cada que me encuentro, ¿no? Sí, En las sesiones, alguien así, porque, pues no sé, es como descubrir a alguna persona nueva que en la vida real y en medicina, pues no, nunca, ¿no? claro. Sí, por Sí, algo resuenan. Es la vibración, ¿no? Es la misma sí, frecuencia totalmente. vibracional. Ay, qué Sí, padre. sí. Estoy muy emocionada. Pues muchas gracias, Anali. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que el tiempo vale oro y que, bueno, es parte de tu día y es de tu energía también, ¿verdad? Gracias por compartirlo con nosotras. Bueno, conmigo, obviamente estamos hablando aquí las dos, pero esto es para el podcast Ahí de está todas. más. Ajá. Y bueno, espero que sigamos teniendo más pláticas súper Sí. interesantes. Sé que vienen cosas muy bonitas. Espero también que otras mujeres colaboren y cuenten sus historias porque estoy segura que hay tantas tan enriquecedoras, ¿verdad? Y tú tienes una meditación que nos vas a compartir hoy. Sí, vamos a aprovechar la energía del portal del día de hoy, entonces 8 de la noche, hora Ciudad de México, por allí nos estaremos viendo. Perfecto, muchas Sí, gracias. Sí, muchas gracias también por pues el bueno. espacio. Estaremos en contacto todavía y vamos a subir este episodio al canal Claro. de YouTube y ahí a SoundCloud también, que es en donde estoy subiendo los podcasts y meditaciones y otros temas. También las masterclasses, que fue la de memorias uterinas, creo que fue un gran éxito, ¿eh? A muchas personas les gustó y me encantaría Sí, saber qué padre. si vas a dar más sesiones en un futuro. Fíjate, sí, la idea así, más bien es ir como armando la estructura
para ver si hacemos como encuentros tipo círculo de mujeres o talleres o una nueva, ¿no? Masterclass con meditación, meditaciones ahí grabadas, y a ver qué, todo se puede, más bien es ir organizando cuál Exacto. primero. Sí, las posibilidades son infinitas. Pues muchas Totalmente. gracias y estaremos en contacto. Cuídate Muchas gracias, mucho. Karen. Bye.